Nuevamente damos gracias a nuestro Dios. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5. Dice así la preciosa palabra de nuestro Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Allí el apóstol nos está hablando de esta casa y este tabernáculo que nos espera a nosotros, porque sabemos que si esta casa terrenal se deshiciere, tenemos de arriba en los cielos una casa eterna, ¿sí? Entonces vemos que allí esperamos por esa nuestra habitación celestial, esperando ser revestidos. Allí el apóstol nos está hablando porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces las arras del Espíritu Santo, cuando nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, allí están las arras, la cual nos invita a todas estas preciosas promesas de esa casa espiritual o ese cuerpo el cual nosotros gemimos y queremos ser revestidos. Entonces esto mortal se tiene que vestir de la inmortalidad, porque esta casa, primero tenemos que pasar por esta casa terrenal y para poder heredar esta casa espiritual. Entonces esas son las benditas promesas de la palabra de Dios. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción, porque este cuerpo, la carne y la sangre, recordemos que no pueden heredar el reino de Dios. Entonces tenemos que ser formados nuevamente otra vez por el árbol de la vida, el cual es Cristo, el segundo Adán, el cual nos invita a nosotros por un nuevo nacimiento, por el Espíritu de Dios, para poder heredar todas estas cosas, esta casa espiritual. Sí, porque si Dios levantó a Cristo entre los muertos, el mismo Espíritu también nos levantará a nosotros de entre los muertos un día cuando venga el acontecimiento de la resurrección. Entonces ahí vemos el orden de la resurrección, que es importante mirar estas cosas porque la venida del Señor se acerca, pero primero tenemos que mirar cómo es ese orden. Entonces aquí vamos a estar mirando un poco lo que es también el hombre interior y el hombre exterior, que esto es importante en el verso 16 del capítulo 4 allí mismo. Por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Sí, entonces ahí vemos que el exterior se va envejeciendo, se va desgastando este cuerpo, sí, se va encorvando hasta que, bueno, tiene que dejar esta tierra, pero el interior, el que está acá adentro, ese es el que se renueva, camina de gloria en gloria con nuestro Señor y Salvador. Allí encontramos también a Adán, sí, porque Adán, el primer Adán, en el Génesis nos está mostrando la palabra de Dios, que Dios lo forma primero en el capítulo 1 del Génesis, lo forma en el Espíritu. Entonces allí vemos Génesis capítulo 1, el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Allá entonces se lo crea a su imagen, varón y hembra los creó. Sí, ahí estaban Adán y Eva, juntos, la parte femenina y la parte masculina en Adán. Y dice también: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces allí él lo bendice, y también dice que llenad la tierra, sí, porque allí el hombre todavía no ha caído, porque el hombre cae en Génesis el capítulo 3, y allí es importante ver todo esto, cómo fue que fue los inicios, porque de este primer Adán, porque allí el hombre cayó, y ahí fue donde también introdujo el pecado, y el pecado trajo todo esto, ¿sí? Lo que es el sufrimiento, lo que es la enfermedad, lo que es hasta la muerte, ¿sí? Y en el 2 vemos que él lo pone y lo forma del polvo de la tierra. Allí en el verso 7, capítulo 2, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Entonces ahí vemos los dos árboles, porque esto es importante, porque recordemos que Génesis 3 también está la caída del hombre.
¿sí? Entonces allí dice en el verso 3 y el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto tú hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor dará a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces ahí dice, con el sudor de su frente trabajarás todos los días de tu vida, ¿sí? Para ganarse el pan. Entonces ahí está el castigo por la caída, por lo que vino. Entonces ahí también vemos el pecado, vemos también el primer adulterio, porque allí nos muestra que vino una simiente, dos simientes, en un mismo vientre. Entonces ahí está la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces ahí vemos también dos descendencias, las cuales están representando la descendencia de Caín y la descendencia de Abel. Entonces ahí miramos un poco lo que fue la serpiente y todo esto, la caída del pecado, porque allí vemos que Dios trajo ya maldición y maldijo también la tierra, y a la mujer la castigó y al hombre también, y a la serpiente la arrastró porque ella era una bestia. Entonces vemos que allí esto es importante mirar un poco, porque ahí es donde viene este cuerpo terrenal, el cual se envejece, el cual trajo la enfermedad, el cual trajo todo esto hasta terminar a la muerte, ¿sí? Porque están mirando también un poco el mensaje, cosas que han de ser, porque este mensaje es importantísimo, porque se viene el rapto y cosas que han de ser, fue enseñado por el séptimo ángel, el profeta de Dios, para este tiempo final. Ya cuando él se iba a ir en el año 1965, de cosas que han de ser. En el último mes, dice así en el párrafo 61, nos está mostrando por qué esto conecta con el rapto, ¿sí? Porque estas cosas han de ser, o estas cosas han de suceder, o estas cosas han de venir para este tiempo en el cual nosotros estamos afrontando, ¿sí? Porque a nosotros nos tocó que afrontar el día final, el tiempo final, el cumplimiento del tiempo, la dispensación del tiempo final, cuando Dios va a traer a acontecer todas estas cosas. Entonces él pone atrás el modelo y pone atrás como tipo y sombra, como el trasfondo para poder él hacerlo acá. Entonces antes de la resurrección, antes del rapto, tiene que venir resurrección, y tiene que venir también la transformación, tiene que venir un cambio, ¿sí? Del cuerpo. A eso es que estamos nosotros hoy mirando este cuerpo, porque este cuerpo se va desgastando, envejece, ¿sí? Pero el interior se renueva. Entonces aquí miramos en el párrafo 61, ahora nos damos cuenta que esta vida tiene toda clase de males, por tanto la vida que vendrá no las tendrá. Esta tiene lujuria y enfermedades, muerte, porque ¿qué es? No es la casa que él fue a preparar. Este es un lazareto. ¿Cuántos saben lo que es un lazareto? Seguro. Bueno, en esta están viviendo ustedes. Un lazareto es donde ellos ponían toda su gente con enfermedades. Bueno, es lo que el pecado nos hizo a nosotros, nos metió en un lazareto terrenal, donde ellos no permitían que nadie más entrara en ese lazareto, porque allí adentro había toda clase de gérmenes volando, y la gente se contagiaba de estos gérmenes, y ellos mismos se enferman, y el pecado nos metió en el lazareto del diablo. Entonces allí vemos esta casa terrenal, pero la otra se llama la casa de mi padre, iré y prepararé un lugar para vosotros.
Os sacaré de este lazareto y os llevaré a la casa de mi Padre. Amén. Allí lo tienen, sacándolos de este viejo lazareto terrenal. Él ha ido a preparar un lugar perfecto en donde no existe maldad, no existe enfermedades, no existe la vejez, no existe muerte. Entonces allí las benditas promesas que están por venir, ahí lo encontramos en el mensaje de cosas que han de ser. Allí encontramos entonces que el Mesías, nuestro Señor y Salvador, también fue nuestro segundo Adán. Entonces, por el primer Adán, sí, vino la muerte, pero por el segundo Adán viene la vida, porque el segundo Adán vino a cumplir todo esto, él vino a vencer la muerte para poder resucitar y traer de nuevo la vida. Entonces, por el árbol de la vida nosotros tenemos que nacer de nuevo del Espíritu de Dios, y eso lo encontramos aquí, sí, porque él después de su muerte, entierro y resurrección, al tercer día, él resucita, pero a los 40 días, él le da instrucciones a sus discípulos para esta bendita promesa, sí, porque el día 40 el Señor sube en su ascenso y después vuelve a los 10 días en la forma del Espíritu Santo. Entonces él va y deja su cuerpo allá como un memorial en el trono, sí, para hacer intercesión por nosotros aún, por su pueblo, porque de aquí para adelante iban a venir las 7 edades de la iglesia. Y miramos entonces que aquí empieza la iglesia de Dios en el Pentecostés. Aquí la fiesta del Pentecostés viene y trae el bautismo del Espíritu Santo para poder seguir su obra, porque Dios, la palabra del Señor nos dice que Jesucristo seguirá siendo el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Entonces Él está en la forma de su Espíritu, se vino a través del candelero de oro que representa las 7 edades de la iglesia hasta hoy, porque estamos en la última edad de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Entonces esto es importante mirar cómo se desenlazó todo esto de lo que es la resurrección. Miramos ahí el capítulo de la resurrección también que el apóstol Pablo nos está hablando, porque él allí en 2 Corintios capítulo 5, el cual leímos, pero está 1 Corintios también, el capítulo 15, y habla de la resurrección de los muertos. Entonces aquí el apóstol está hablando de lo que fue la resurrección del Señor. Ahí en el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y que después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortijo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Dios. Entonces ahí vemos el apóstol Pablo, que fue el último apóstol, el gran apóstol Pablo, sí, que el Señor mismo tomó y llamó, y ahí lo puso. Dice él que fue como el último, sí, y aquí está hablando entonces el apóstol en todo este capítulo de 1 Corintios 15, que es el capítulo de la resurrección. Allí en el verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y está hablando acerca de lo que es la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, las primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está, ¿sí?, enseñando estas dos partes de primer Adán y segundo Adán. Dice, porque así como Adán en todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Entonces aquí está el orden de la resurrección, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces ahí vemos que esto ha sido siempre una pelea entre el bien y el mal. Entonces ahí están los representantes. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a pelear con este enemigo, el cual es la muerte. Por eso Él fue nuestro poderoso conquistador, que vino y conquistó todo esto, la muerte, el Hades,
del infierno y para dárnoslos a nosotros, ¿sí? Allí todas las promesas de que Él ha puesto a nuestros enemigos y los ha vencido, ¿sí? Entonces allí en el verso 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitan en corrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces necesitamos pasar por todo esto, sembrar por todo esto para poder recoger esto. Y se siembra cuerpo animal, resucitará con cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Entonces aquí importante porque hay que pasar primero por esto para poder heredar todo esto, ¿sí? Ahí la persona está explicando. Y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Y porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí importante porque en la resurrección Él nos está mostrando el orden, el apóstol Pablo. Entonces aquí esto no lo podemos heredar, por eso tenemos que pasar por una transformación de nuestros cuerpos. Entonces así como Él lo muestra atrás, también lo va a hacer adelante, porque ya nuestro Señor Salvador lo hizo allí cuando Él vino en la cruz del Calvario. Seguimos mirando un poco cosas que han de ser. Ahora dice, ahora este viejo mundo debe caer, porque vino por sexo y vino por desobediencia en el principio, y nosotros nacimos aquí por sexo por causa de la caída, y debe regresar de la misma manera a la caída, pero el que ahora Él le está preparando no puede caer, porque Él lo está haciendo de esa manera. Yo he ido. Entonces, ¿quién ha ido? Él ha ido a preparar una casa, porque San Juan capítulo 14 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vamos a mirar San Juan capítulo 14, porque ahí está la promesa de esta casa espiritual, la cual el Señor va a preparar para nosotros. Ahí está capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, y voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está. ¿Sí? Entonces el párrafo de 66 dice: me alegra que haya algo para sacarnos de este lazareto. Hay una puerta abierta y he llamado la muerte. Jesús se para junto a esa puerta. Amén. Él me guiará por el río. Él me pasará por esa puerta. Hay una gran puerta más allá llamada la muerte. Y cada vez que su corazón late, usted está a un latido más cerca. Y algún día yo debo llegar a esa puerta. Usted tendrá que llegar allí. Pero cuando llegue allí, yo no quiero ser un cobarde. No quiero gritar y retroceder, y quiero llegar a esa puerta, envolverme en el manto de su justicia, no en el mío, en el de Él. Por esto yo sé que lo conozco en el poder de la resurrección, que cuando Él llame y yo saldré de entre los muertos para estar con Él, dejando este lazareto, en donde quiera que este cuerpo pudiera caer y en donde pudiera terminar. Sea lo que sea, yo saldré algún día, porque Él me prometió eso a mí y nosotros lo creemos. Sí, Señor, Él está haciendo uno que no puede caer. Entonces Él está haciendo una casa espiritual perfecta para nosotros, un cuerpo ya no corruptible, sino un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Todas esas benditas promesas son las que se acercan en la resurrección que se aproxima. Y ahí vemos entonces que este hombre exterior se desgasta, se envejece, así como es en este lazareto, y el hombre interior se renueva de día en día, ¿sí?
Y miramos Efesios también, la carta de los Efesios, porque esto es importante, lo que es el hombre interior, porque el hombre interior nace de nuevo el Espíritu de Dios, y este hombre interior tiene que renovarse, tenemos que ser revestidos nuevamente, vestidos de amor, dice allí la palabra de Dios, porque Dios es amor. Entonces 4:22 dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces ahí tiene que haber una renovación en vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahí está ese hombre que es importante, el hombre interior, porque Romanos también capítulo 7 dice que él se deleita en la ley de Dios, ¿sí? El hombre interior. Entonces nos deleitamos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y allí también en Colosenses, el capítulo 3 y el verso 9, también está hablando un poco de esto. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí él se va renovando hasta conocer todas estas cosas, todo este plan que Dios puso desde un principio para nosotros, para que nosotros lo pudiéramos también entender, cómo sería Él también viniendo, porque el mismo Señor, Él viene, ¿sí?, en su venida con una voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta. Dios nos reunirá para luego encontrarnos con Él en el aire. Entonces esas son las benditas promesas, y allí está diciendo entonces en la palabra hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro y escita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él, todo y en todos. Entonces allí no hay excepción de personas. Entonces despojándonos también del viejo hombre, ¿sí?, para poder nosotros alcanzar todas esas benditas promesas. Entonces allí viene, ¿sí?, lo que es la transformación, porque primero tiene que venir, porque cuando con Abraham vino un cambio de nombre, también vino el cambio de su cuerpo para poder recibir la promesa, la cual era su hijo prometido Isaac. Y entonces nosotros en lo espiritual también tenemos que pasar por todo este nuevo proceso, porque el orden de la venida es, primero, que los muertos tendrán que venir, tendrán que resucitar, ¿sí? Y todo eso trae un evento grande, porque todas las escrituras conectan desde Juan capítulo 14 en adelante, también Mateo capítulo 27, que nos está hablando de la resurrección, de la crucifixión y muerte del Señor Jesús, y en el capítulo 28 de Mateo nos habla de la resurrección. También conecta con Lucas capítulo 24 en adelante, hablando de la resurrección. Entonces todo esto conecta para el tiempo de hoy, porque vemos que los juicios están llegando, ya todo se está cumpliendo, las profecías están llegando el cumplimiento en la palabra de Dios. También vemos a Israel, también cómo está la situación en el Medio Oriente, las guerras, todas estas cosas que no están pasando hoy, que nosotros tenemos que afrontarla. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.